repito, ya saben que esa camiseta que llevan en su bolsa de merchant durante ya, a partir de ahora ya están los compañeros con la estampación, pueden acudir. Hay unas frases que están ya predefinidas, pueden elegir esas. O si prefieren alguna que tengan ya pensada, pues nada, se lo hacen llegar a ellos y se la estamparán. Vamos ahora con lo que va a ser la primera mesa de la mañana, la primera mesa de esta jornada, después de esta charla inaugural, una mesa que lleva por título El habla andaluza, dignidad, diversidad y creación cultural. Y voy a pedir que me acompañen ya en este escenario. Creo que los están microfonando, están por ahí creo que los compañeros también. Una mesa en la que, como digo, pues van a acompañarme Antonio Manuel Rodríguez, Sandra Murriz y Santi Sabariego. Así que en el momento, compañeros, que podáis aparecer por aquí, os espero para hablar de habla andaluza, de dignidad, de diversidad y de creación cultural. Yo os preguntaba esta mañana y os decía que previsiblemente o de forma inicial la organización preveía pues unas 200 o 250 inscripciones, teniendo en cuenta que era la primera edición de un congreso de este tipo. Os habéis apuntado más de 600 personas. Entiendo que esto va a ser un ir y venir, un fluir continuo durante todo el día y, bueno, pues según también la mesa o la charla que toque, pues la gente pues estará más o menos presente. Pero me gustaría saber, mientras me acompañan los compañeros de la mesa, ¿desde dónde hay aquí gente hoy? Es decir, contadme, ¿de dónde venís? De Sevilla, de Cádiz, de Córdoba, de Huelva, de Jaén, de Granada. Bueno, yo decía al final que ha sido una convocatoria andaluza y hay aquí gente representada de distintos sitios. ¿Pueblos de la provincia de Sevilla? Alcalá, evidentemente, por supuesto. De Dos Hermanas. De Paradas. A ver, ¿y la Sierra Sur está aquí presente o no? Hombre del Saucejo, de Pedrera. Bueno, pues yo creo que evidentemente había que estar hoy en esta iniciativa de contraseña de este ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, donde, como decía también Manu, y aquí lo que se viene a poner de manifiesto y a reivindicar no solamente es el habla en andaluz, sino todo lo que conlleva nuestro patrimonio, nuestra identidad, en las claves de una cultura de unos jóvenes creadores, autores, artistas, cada uno en sus distintos cometidos, precisamente profesionales que están intentando hacer visible nuestra cultura y desde esa reinterpretación. No sé si estáis subiendo fotos, la organización, os pedimos por favor que vamos a intentar luego pues bichear y monitorizar cómo ha ido funcionando ese hashtag, como digo y repito, Andalucía es la clave. Y ahí, bueno, pues ya estamos viendo, decía que vamos a compartir imágenes de cómo Juanma iba dándole forma a ese mural, a esa lona que está en la entrada del hall de este auditorio, Riberas del Guadaira. Y ahí está, con el spray, que es principalmente la técnica que Juanma utiliza, con ese eslogan, ese logo precisamente de este congreso, contraseña, y que, bueno, pues según decía, antes de mediodía quizás pues podamos ir viendo terminado. Podéis luego acercaros igualmente, lo ha dicho él, bueno, pues a compartir con él alguna palabra que queráis que Juanma vaya incorporando a ese mural, porque se va a quedar durante toda la jornada, posiblemente luego pase a formar parte de algún edificio del Ayuntamiento de Alcalá y, por supuesto, sepan que no solamente están pasando cosas hoy aquí, sino que este evento de contraseñas se está desarrollando de forma paralela con otro festival, Alcalá Suena, que ya está en marcha desde anoche y que va a continuar después, una vez que termine este congreso, donde pues habrán otros 4 grupos que van a compartir con vosotros talento local y talento llegando desde otros puntos de la provincia de Sevilla, incluso de Andalucía, a compartir su música con todos ustedes. Bueno, pues falta uno por... y aquí me falta una silla, compañeros. Ok, vale. Bueno, pues como decía, yo voy a ir presentándoles a quienes me van a acompañar en esta mesa y así pues vais conociendo una vez que se sienten. Antonio Manuel Rodríguez es una de las referencias intelectuales en el andalucismo contemporáneo. Él es profesor de Derecho en la Universidad de Córdoba, una persona que conoce bien el entorno rural andaluz,
Él es de Almodóvar del Río y allí en el pueblo sigue trabajando y, bueno, ejercitando y poniendo de manifiesto sus distintas vertientes creativas desde jurista, escritor, músico y activista. Él es bastante conocedor y además una persona encargada de la difusión del legado de Blas Infante. Estará también Sandra Morruiz. Ella es historiadora del arte. Posiblemente muchos ya la sigáis en redes. Ella es creadora de contenido, es de Jerez de la Frontera. Colabora en la sección del programa de la 2, El Condensador de Flujo, y allí precisamente saltó la liebre. Ahora ya ella nos va a contar el porqué. Es una joven que ha ganado visibilidad en TikTok principalmente, compartiendo las historias y los vídeos pues, de calle, de anécdotas, de curiosidades, de su entorno más cercano y de la forma más natural. Y como yo decía al principio, en un perfecto andaluz donde todo el mundo la entiende. Y para que vean también la proyección del mensaje que Sandra comparte en redes, tiene más de 325.000 seguidores y alrededor, ahí va, nada más que la friolera de 9,8 millones de me gusta acumulados. Ella es Sandra y Santi Sabariego, él es Antropizarte, ese es el nick por el que pueden encontrarlo en redes. Él es profesor gaditano de Geografía, de Historia y de Arte. Él hace también vídeos divulgativos en TikTok y él pues decidió también utilizar precisamente las redes sociales, esta plataforma, para contar una situación que él vivió personalmente en el entorno laboral. Y ya a partir de ahí se lió bastante gorda. Luego ya Santi ahora tendrá oportunidad de compartir con nosotros también esa experiencia. Al igual que con Sandra, por haceros partícipes de los datos que Santi acumula en redes, y que, bueno, pues esto va directamente proporcional a la repercusión que tienen sus mensajes o el impacto de sus vídeos y de su contenido. Santi tiene más de 30.000 seguidores en TikTok, Antropizarte, repito por si en este momento también pues, queréis buscarlo en redes, y cerca de 500.000 me gustas. Ellos van a ser las 3 personas que me acompañen en esta primera mesa antes del mediodía del cierre, así que les pido que me acompañen cuando quieran y que tomen asiento conmigo. Adelante, vamos. Un aplauso para ellos. Santi, hola. Hola. Sandra. ¿Aquí mismo? Sí. Bueno, pues decía yo que arrancamos esta mesa. Bienvenidos a Contraseña. Gracias. Y ahora me vais a contar también cómo os encontráis y qué os supone para vosotros estar en un evento de este tipo. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, de verdad. Bien allá. Pues realmente muy feliz, muy dichoso, sobre todo por lo que decía Manu, ¿no? Porque estamos en un acto de reivindicación política y yo creo que es muy importante que lo tengamos muy claro y no confundir política y partidos políticos. Yo creo que eso es una obsesión que tenemos que robarnos de la cabeza. Mira, político y ciudadano son la misma palabra en griego y en latín. El político es el que pertenece a la polis y el ciudadano el que pertenece a las civitas. Yo creo que quien ha abierto una brecha entre político y ciudadano es un poco culpable los dos, ¿no? Porque el político muchas veces se olvida de que es ciudadano y el ciudadano se olvida muchas veces de que es político. Un ciudadano es un habitante de no un espacio físico, sino de un espacio político. Tiene que preocuparse de lo que pasa en su barrio, de lo que pasa en su pueblo. Y un político tiene que no olvidarse que tiene que coger el autobús, que tiene que coger el tren, que tiene que ir al hospital. Y yo creo que tenemos que volver a fundir ambos conceptos. Yo creo que lo que está pasando aquí es exactamente eso, tomando como centro pues, lo que somos, ¿no? Andaluces por encima de Bueno, y que precisamente la política finalmente discurre por todas las aristas, calles y barrios de todo lo que pasa en el día a día. Claro, es que todo es política, es en definitiva. Es que es política, por eso el discurso más peligroso que se está implantando hoy es la antipolítica. El más peligroso de todo. El virus que tenemos que atajar por encima de cualquier otro es la antipolítica. Porque la política, como tú dices, está en todas partes. Y tú eres partícipe de él. Luego, mira, tú puedes pensar lo que tú quieras, siempre que esté dentro de las reglas del juego. Hay unas reglas del juego básicas que son el respeto a los derechos humanos y a mi juicio, podéis pensar lo que queráis, ¿no? Pero a mi juicio, el respeto al constitucionalismo como modelo, es decir, el que una sociedad se concede a sí misma una regla del juego, a su vez, ¿no? Entonces, todo lo que se salga de ese marco
tiene que ser atacado. Entonces, cuando a mí me llega alguien y me dice, no, 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 es que no se puede rescatar a la gente que viene en barco, tú no juegas en mi marco. De verdad que no, ¿eh? Tú no estás ahí. Y eso es antipolítica. Y la antipolítica hay que combatirla seriamente porque el trumpismo, todo este pensamiento globalizador antipolítico está calando hondo con mensajes muy, muy simplistas y yo creo que, si me permite, el andalucismo es sin lugar a dudas una vacuna contra eso. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de qué papel juegan también las redes sociales en las que vosotros os sentís bastante cómodos para combatir ese sentimiento al que alude Antonio. Sandra, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué te parece este evento? Vamos, una locura. Y aparte nos ha dejado el listón altísimo porque yo iba a decir, sí, muy bien, tal, no sé qué. Y ha entrado con un discurso que además me ha encantado y que estoy súper de acuerdo contigo, porque yo también coincido, lo hablo un montón con mis colegas y cada vez con quien puedo, que al final siempre estamos como peleando con discursos que son, lo que has dicho tú, simplistas, porque siempre como que intentan buscar como un problema y el que causa ese problema, y al final todo es muchísimo más complejo, hasta en razones identitarias, ¿no? Como puede ser el acento, como puede ser nuestra cultura, como puede ser cualquier cosa que nos represente. Sandra, ¿cómo surge y cómo nace lo que haces? Pues empezó ¿De qué necesidad o en qué momento? Pues empezó por un trabajo de la universidad, porque a mí me cogió primero de carrera con el COVID. Y entonces los profesores se vieron ahí un poquito que no sabían si mandarnos trabajos, si ponernos un examen, tal. Y en un trabajo de antropología me mandaron analizar una obra de arte, la que yo quisiera, y le tenía que aplicar las diferentes teorías de los diferentes antropólogos que habíamos estado viendo en clase. Y yo di con una obra de Leonora Carrington, que la descubrí en ese momento y me encantó, y fue a raíz de un vídeo de Antonio García Villarán. Y vi ese vídeo, me flipó tanto que dije, yo quiero hacer lo mismo, a mi rollo, ¿sabes? Entonces pues empecé hablando de arte, de historia del arte, de mujeres, y al final pues lo he ido encaminando también sobre historia de Jerez, que yo soy de Jerez de la Frontera, y de Andalucía. Y al final hablo de lo que me da la gana un poquito, la verdad. Bueno, luego hablaremos de todo eso y bueno, hemos puesto de manifiesto las cifras que te preceden en redes, que yo creo que también es una responsabilidad. ¿El qué, perdona? Las cifras, digo, que te preceden en redes, que al final no sé si también tú Sí. eso lo miras como Da una miedo, responsabilidad. Da Sí. miedo, da vértigo, ¿eh? Da miedo. 9,8 millones de me gustas. Joder. Uno es pues, consciente, me acabo de enterar. Antonio, cuando hablaremos de redes, te pregunto también a ti, no sé hasta qué punto también tú las utilizas como ellos, cuando uno lanza un mensaje en redes, ¿consciente de luego la repercusión que puede tener y a dónde todo eso puede llegar? Sí, porque además esa es la fisura del sistema, esa es la luz que rompe la piedra. Fíjate que los millones de likes que podéis tener vosotros o vídeos que pueden ser míos que se hacen virales son una gota en el océano de los mensajes que lanza la extrema derecha intentando calar en la antipolítica de la que hablábamos. Lo digo para que no perdamos el norte, para que no perdamos el norte. Es decir, que muchas veces cuando uno vive en una red social cree que su ecosistema es el mundo y piensa que lo que ve es todo lo que existe y es completamente falso. Por ejemplo, una red que no tenemos colonizada son, por ejemplo, los mensajes en WhatsApp, que son los más terribles, porque son mensajes individualizados que te llegan a ti y solo a ti directa. y que lees tú y solo tú. Bueno, pues esos mensajes de cantidad de grupos donde hay cantidad de cuñados que dicen auténticas barbaridades, ¿cuántas veces callamos? ¿Cuántas? Y al final acaba dejando el grupo y que lo tengan ellos. Entonces acaban ocupando un espacio y eso es realmente muy peligroso. Porque decía Edmund Burke que para que triunfe el mal basta con que los hombres y las mujeres de bien no hagamos nada. Y yo creo que una de las tareas que tenemos pendientes es no consentir esos abusos, por ejemplo, en esas redes sociales. Así que sí, nuestro trabajo y especialmente el vuestro es muy importante, tiene una enorme repercusión. Yo también creo mucho en la trinchera, es decir, yo voy mucho a los pueblos y claro, me conozco Andalucía de cabo a rabo,
porque también creo en el contacto personal y en utilizar todos los medios al alcance, es decir, haciendo películas, haciendo series de televisión, escribiendo libros, haciendo teatro, música, discos, porque yo creo que hay que capilarizar todo el esfuerzo, ¿no? Pero porque hay que llegar, porque es que somos muy pocos. Aunque creamos que somos muchos, pero somos los menos. Y tenemos que concienciarnos de eso. Es que al final todo esto se traduce en que en un determinado momento la gente va a ir a votar. De verdad, ¿eh? Que lo que ha hecho Manu me parece muy importante, porque si esto es una casa, la conversación de antes ha sido el zaguán, ¿no? Y en mi casa por lo menos siempre se ha dicho que viendo el chozo se ve el jabal, ¿no? Que viendo el zaguán se ve la casa. Bueno, lo que ha hecho Manu es decir, bueno, ¿aquí de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que va a llegar un momento en que vamos a tener que votar. Y entonces, si no vas a votar, porque oye, es que no estoy de acuerdo, porque no sé qué, no sé cuánto, le estás alimentando a los antisistemas y antipolítica. Lo estás haciendo. Y aunque fuese, resulta que estás rodeado de medios de comunicación, de redes sociales, en el que tú eres minoría. Así que lo que está ocurriendo aquí es muy importante y es todavía más importante que vosotras, ejerzáis vuestro trabajo de ciudadanos y políticos. Mira, estéis de acuerdo o no con lo que digamos nosotros tres aquí ahora, esto es como si tiras una piedra a un río. A medida que se va hundiendo la piedra, o sea, a medida que el mensaje va desapareciendo, la onda cada vez es mayor. Pero para eso hace falta que tiréis muchas piedras. Vamos a tirar muchas piedras, a ver si somos capaces de que la onda cada vez sea mayor. Si está pasando esto aquí, hoy, en Alcalá de Guadaira, es porque se están tirando muchas piedras, ¿no? Pero necesitamos más, porque creedme, somos minoría. Bueno, pues para... Precisamente al hilo de lo que dice Antonio, pues Santi también aprovecha sus redes, como yo decía, él es Antropizarte, profesor de Geografía y de Historia. Santi, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo llegas a esto de las redes y qué pasó? Decía yo, ¿no? Que había vivido una situación en el mercado laboral y a partir de ahí se dinamita todo y Antropizarte pues empieza a tener una repercusión brutal. Cuéntanos, Sí, compártelo con la pues gente. nada, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí. La verdad que me parece súper importante que se hagan eventos de este tipo y sobre todo también viniendo desde en un formato local, ¿no? Porque al fin y al cabo creo que también es bastante importante que este tipo de iniciativas vayan lo más cerca del pueblo hacia arriba para emitir este tipo de mensajes que estamos emitiendo y este tipo de temas que estamos abarcando aquí sobre nuestra identidad como andaluces. Y bueno, en relación a los vídeos y a la cuenta de Antropizarte, pues como bien has dicho, yo he sido profesor de Geografía e Historia, he estado ejerciendo durante 5 años, yo estudié Historia y bueno, la cuenta nace un poco en un momento, en un intermedio, digamos, porque yo estuve trabajando en la educación concertada durante estos 5 años y yo tenía intención de opositar para entrar en el sistema público de educación. Y entonces pues hay un momento ahí en el que dejo el trabajo, me pongo a opositar, las oposiciones pues no salen como esperaba y entonces en ese tiempo siento como una necesidad, o sea, tenía mono realmente de seguir ejerciendo de alguna manera y ahí es cuando me planteo crear esta cuenta. Claro, yo mientras tanto pues yo seguía buscando trabajo y ahí es cuando entra en juego este vídeo que es un poco el que lanzó un poco la cuenta, ¿no? Porque realmente hasta entonces el alcance que había tenido era un poco más limitado, porque fue en una entrevista telefónica que tuve con una academia de enseñanza de español, porque yo tengo también formación como profesor de enseñanza de español para extranjeros, y ahí es cuando ante ese rechazo que se me verbaliza en la misma conversación telefónica, de que si no cambiaba el acento no iba a poder trabajar con ellos, o sea, dicho de una forma muy explícita, pues ahí es donde yo hago un vídeo para intentar visibilizar este tema, porque verdaderamente yo en ese momento, pues un poco lo que comentaba en el vídeo es que en ese momento me quedé un poquito perplejo porque no entendía, o sea, podía llegar a entender en base a todos los estereotipos que hay con respecto a las hablas andaluzas que se produjera una situación de esas características, pero no que fuera tan de cara, es decir, sin ningún tipo de vergüenza. Te lo digo directamente en la entrevista telefónica y así de claro, o sea, si no cambias el acento no puedes trabajar con nosotros.
Entonces, claro, ante esto es cuando yo me quedé un poco perplejo y después de colgar el teléfono pensé, digo, Eso no debo puede, contarlo. no solo hay que contarlo, sino que yo después volví a llamarlo otra vez. O sea, cuando yo lo digerí todo y entendí lo que acababa de pasar, digo, mira, si yo esto me lo callo me va a salir una úlcera. O sea, que yo voy a llamar a esta persona primero y le voy a decir lo que pienso, porque claro, en el primer momento tú estás en una entrevista de trabajo y tú no te vas a poner a contrariar a la persona que te va a contratar, porque tú, en teoría, estás interesado en trabajar. Entonces, claro, fue después cuando yo recapacité y digo, mira, para empezar, a mí esto... Si esta es la muestra que tú tienes de tu empresa, yo seguramente no voy a querer trabajar contigo, entonces no tengo tampoco nada que perder. Así que lo llamé, le dije lo que pensaba y después de esto pues me lo pensé mucho, pero hice el vídeo y ese vídeo fue verdad que tuvo bastante retransmisión y bueno, y eso fue un poco lo que lanzó la cuenta, que yo verdaderamente pues en la cuenta hablo un poquito de todo, de geografía, de historia, también de todo lo relacionado con la identidad andaluza y con las hablas andaluzas, pero vamos, que un poco ahí fue donde... El que dinamitó todo. Bueno, le preguntaba a Antonio si éramos conscientes de la repercusión que tienen nuestros mensajes cuando los volcamos en redes. En ese momento, ¿qué es lo que empieza a llegarte a ti cuando ese vídeo se sube? Claro, yo sabía en ese momento, porque es verdad que estos temas sí que son más identitarios, no es lo mismo hablar de, yo qué sé, de la Revolución Francesa o de cualquier acontecimiento histórico que más o menos lo tenemos ya asimilado y aunque al final hay ideología en todo, pero se afectan más los discursos porque no afectan directamente tanto que temas que son más de actualidad en los que la gente pues al final tiende a debatirlo todo, a contrariarlo todo. Entonces yo era consciente que en el momento en el que ese vídeo se subiera pues me iba a encontrar también con opiniones contrarias, con ataques. Sinceramente me sorprendí en el sentido de que la respuesta a grandes rasgos fue bastante positiva, porque creo que la gente ya está, sobre todo los propios andaluces, creo que estamos ya bastante... o sea, queda mucho por hacer, pero creo que estamos mucho más concienciados que a lo mejor generaciones un poco más atrás, que todavía pues hay gente que está todavía más avergonzada, digamos, y que agacha la cabeza ante este tipo de situaciones, pero yo creo que las generaciones, sobre todo más jóvenes, tenemos ese orgullo un poco que nos hace, sobre todo en temas, o sea, en redes sociales, que la respuesta sea positiva, incluso gente de fuera de Andalucía. Pero evidentemente pues hay mensajes de todo tipo y bueno, creo que un poco cuando decides que vas a subir contenido en redes sociales, hay un momento en el que o haces clic y te apartas un poco de la persona que está en el vídeo y tú, pues evidentemente te va a afectar. O sea, yo estoy mentalizado de que una vez que el vídeo se sube, el que habla es el personaje que yo he creado en la red social y a no ser que se me ataque algo directamente de una forma muy personal, pero que tampoco vas a dejar la puerta abierta para que lo hagan porque tampoco expones tu vida, porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es divulgar, no es un tipo de contenido de tu vida privada, pues mientras que no te ataquen a lo personal, yo sinceramente, pues bueno, creo que también los pensamientos que yo tenga, la ideología que yo tenga, los conocimientos que yo tenga, no puedo ser tan egocéntrico como para pensar que eso es 100% mío. Al final yo lo que plasmo en el vídeo es un aglomerado de ideas que he heredado. O sea, yo no creo que esas ideas sean mías. Entonces, pues bueno, yo comparto esto. Si estás de acuerdo con ello, estupendo. Y si no estás de acuerdo con ello, no es mi problema. O sea, no sé si suena un poco, pero es que creo que es la única manera de que no te afecte. Recojo tu reflexión, Santi, si te parece, y os pregunto, en este caso, Sandra, hay una estigmatización del andaluz que hemos heredado y que continúa en nuestro imaginario. ¿Cuánto hay también, creéis vosotros, y decía también Santi, de autocensura a día de hoy? Pues yo, aunque estoy de acuerdo con lo que ha dicho Santi, de que obviamente hay un avance, por pequeño que sea, sigue habiendo bastante. Lo hablábamos ayer también, que existe una cosa que se llama el síndrome del colonizado, que si lo seguimos viendo, o sea, si yo enciendo la tele y lo que veo es a un periodista hablando como un castellano neutro y yo estoy identificando que esa persona realmente es andaluza y que lo está como intentando camuflar, si enciendo la tele y veo una película y en la película el que es como andaluz tiene como unos papeles marcados que es el gracioso, el cateto, el chacho, el tal,
A mí me llega un mensaje y el mensaje que me llega es que hablar andaluz no está bien, que nos tenemos que decir que tú hablas andaluz en tu casa, pero cuando tengas que montarte en un esfera escenario, pública. exactamente, cuando tengas que ir a la tele, entonces ahí no. Y sigue haciendo mella, yo creo que sí. Poco a poco vamos quitándonos de encima porque es que es una tontería ya que a mí me preocupa que en 2025 todavía esto sea un tema de lo que tengamos que hablar, pero tenemos que seguir hablando. Antonio, por la diferencia generacional y tú que te dedicas a todo esto del activismo y a la defensa y llevas muchísimo análisis y demás, ¿cómo lo ves tú? ¿Han cambiado Yo las creo cosas? que el título del Congreso es muy interesante porque no hay una nueva cultura andaluza. La cultura andaluza es como un río permanente donde hay muchísimos afluentes, antes lo hablábamos en la entrevista de televisión, y no va a parar de cambiar. Lo que hay es una nueva conciencia de Andalucía, que son los nietos del 4 de diciembre. Porque es que Triana no cantaba en andaluz, es que Medina Zara no cantaba en andaluz, ¿en qué cantaba Loli Manuel? La obra de teatro de Salvador Tábora, ¿en qué estaban? En andaluz, ¿no? Antonio Gala, cuando dio el discurso en el Congreso de Cultura Andaluza en la Mezquita, que por cierto se llamaba solo Mezquita y entonces no había ningún problema, lo hizo en andaluz. En realidad, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que después hubo un choque, un tajo en el que se dijo, lo que estabais reivindicando ya lo habéis conseguido, así que a partir de ahora se acabó. Y de repente Carlos Cano pertenece al Mesozoico y todos esos grupos pertenecen al Paleolítico y ahora para ser moderno te tiene que gustar golpes bajos, vestirte de negro y hablar castellano. Entonces de repente esa conciencia que motivó que un pueblo entero aquí y donde estuviese, porque claro, los andaluces llevamos tatuado nuestra identidad en la lengua y en el corazón, por eso nuestra matria va con nosotros donde nosotros vayamos, ¿no? Claro, es que creamos un problema de Estado, es que nos manifestamos aquí, pero también en Madrid, y en Cataluña, y en Euskadi, y en Valencia, es que era un problema de Estado. Claro, porque cuando se manifiestan los catalanes, se manifiestan allí. Cuando se manifiestan los valencianos, se manifiestan allí. Pero cuando nos manifestamos los andaluces, nos manifestamos en Berlín y en Londres. Entonces, es que estamos causando un verdadero problema, ¿no? Son los nietos, sois vosotros los que habéis dicho, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí lo que está pasando es que la emigración que hubo en el tardofranquismo se está replicando hoy exactamente igual, pero no con la conciencia de la emigración. Han emigrado casi 1 millón andaluces desde la crisis inmobiliaria, casi 1 millón de jóvenes. Oye, es un problema muy grave, extraordinariamente grave. ¿Por qué? Porque cuando en los 70 salía el salustiano con las maletas, él se iba con la esperanza de que iba a regresar. Sin embargo, los andaluces que hoy viven en Berlín, que viven en Dublín, que viven en Londres o que viven en Nueva York, saben que no van a regresar. Y eso es terrible. Eso es terrible, porque estamos construyendo un sistema y un modelo productivo donde los que estamos fabricando no caben. Entonces, claro, eso es terrible, es durísimo. Entonces, claro, este congreso es de una generación que dice, yo me quiero quedar aquí. Yo me siento orgulloso y orgullosa de ser andaluz. Y ahora, a esta generación, yo que pertenezco a una generación diferente, le tengo que decir, mira, vamos juntos de la mano. Pero os voy a decir una cosilla. Nosotros no tenemos acento. Nosotros no tenemos habla. Nosotros tenemos lengua. Que no es lo mismo. Breve. Pero digo, ¿por qué? Porque, como decía Sandra, es un poco el síndrome del colonizado y de haber sido heredero de sus padres y no de sus nietos. Y no de su abuelo y de su abuela. Es curioso lo que estoy diciendo, pero es verdad. Mirad, cuando la niña de los peines, y ante la cerneta, y ante la madre de la cerneta cantaba, fui piedra y perdí mi centro y me arrojaron al mar, y después de mucho tiempo mi centro volví a encontrar. ¿Eso es propio de una mujer inculta? ¿Eso es propio de un pueblo inculto? ¿Los pueblos incultos dicen esas cosas?
¿Los pueblos incultos hablan de la teosofía de Sorabardi persa, que es lo que está cantando? No, no es un pueblo inculto. Esas mujeres tienen en la garganta una biblioteca de miles de años de saberes y de sentires. Ahora, eran analfabetas. Ojo, eran analfabetas como todos vosotros, ¿eh? Aquí no hay nada más sentado, nada más que analfabeto. Y voy a intentar explicar por qué. Porque un analfabeto es el que no tiene alfabeto. Es decir, el que no sabe leer ni escribir. Y claro, aquellas mujeres que eran cultas no sabían leer y escribir lengua española. Pero claro que sabían hablar andaluz. Porque hablar andaluz es una lengua natural que se aprende espontáneamente desde la infancia sin ir al colegio. Cuando tú naces ya empiezas a aprender a hablar. Y eso es una lengua. Y todos los seres humanos y todos los pueblos tienen una lengua en la que se comunican. Todo, sea el quechua, el songhai y todos vosotros, lo que pasa es que lo que no sabemos es las lenguas regladas pues, de otros lugares. Tú eres un analfabeto en ruso, tú eres un analfabeto en griego, tú eres un analfabeto en italiano, tú eres un analfabeto en inglés. El español es la lengua reglada, idealizada de una serie de lenguas en la que precisamente el andaluz no se tuvo en cuenta. Cuando se construye, cuando se idealiza, se convierte en las reglas del español, a nosotros no se nos tiene en cuenta. Entonces el español no es mi lengua idealizada. Voy a intentar poner un ejemplo muy bueno del lingüista Moreno Cabrera. Dice, mira, verá, una lengua natural es la que hablamos y una lengua arreglada es una idealización, como si coge una persona y le hace una escultura. Claro, pero nadie dice, qué mal hecha está la persona, ¿no? Claro, es, qué mal habla la lengua idealizada. No, hombre, no. El problema está en que el español, la lengua idealizada, no contiene toda nuestra diversidad lingüística. Es que no están las formas que tenemos nosotros de hablar. Es que esa no es mi lengua reglada. Pero yo tengo una lengua, que es mi lengua natural, que es el andaluz, que es la que hablaba mi abuela y la que hablaba Federico García Lorca, la que hablaba mi abuelo y la que hablaba Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez le hacen una entrevista en la BBC cuando gana el premio Nobel. No sé si se conoce esa anécdota. Y cuando se va a emitir, lo doblan al castellano. Porque dicen, hombre, este hombre hablando en andaluz, ¿cómo va a ganar el premio Nobel? Pues mira, ganó el premio Nobel hablando y escribiendo en andaluz. Así que vuestra generación, que es la que está llevando la bandera de la nueva conciencia de la cultura andaluza, también tiene que tener claro que vosotros sois líderes y sois los portavoces de una lengua. Que esa lengua se habla de formas diversas, vaya, como el inglés, ¿no? Claro. ¿O es que acaso un galés habla igual que una persona de Nueva York o una persona de Australia? Aún más, ¿es que un catalán de Reus habla como un catalán de Lleida? Pues igual que un andaluz del Cuervo no habla igual que un andaluz no sé, de Armilla. ¿Entendéis? Pero hablamos una lengua. Y yo creo que esta generación, que está haciendo un trabajo excepcional, tiene que llevar esa bandera y tenerlo muy claro. Bueno, pues recoge el guante. Santi, ¿te parece? Decía Antonio, ¿no? No hay un andaluz único, sino que estamos ante una lengua pues plural, que es abierta, que es diversa, que es creativa, que está en constante creación, ¿no? y vanguardia. Menuda responsabilidad. Pues sí, la verdad que creo que es una responsabilidad y creo que dentro de lo que se refiere a las hablas andaluzas, creo que el principal objetivo que deberíamos tener es normalizarlo sobre todo en aquellos espacios donde se oye por un público grande, digamos. En ese sentido, creo que las redes sociales son un caballo de Troya enorme, porque es que al fin y al cabo lo que han hecho las redes sociales es que la gente desde su casa, independientemente de donde esté, nos escuche hablando a nosotros, que de otra manera jamás en la vida habría tenido el acceso a poder simplemente familiarizarse con nuestra forma de hablar y que no me digan cuando se produce el encuentro, ay, es que no te entiendo. No, sí me entiende porque me estás escuchando a mí, la estás escuchando a ella, la estás escuchando a ella, lo estás escuchando a todo el mundo, que simplemente con abrir
Instagram y abrir TikTok o abrir cualquier red social, te vas a encontrar a una persona que habla de la misma manera que yo y que puede hablar de cualquier cosa, que lo mismo te puede contar un chiste o que lo mismo te puede dar una clase magistral de física cuántica. Entonces, esa victoria que estamos teniendo a través de las redes sociales y esa forma de que el andaluz llegue a cualquier parte, ya no solamente dentro de España, sino también dentro de Latinoamérica, porque al fin y al cabo es un público que está abierto a todos los castellano parlantes y también ellos se familiarizan y entienden que dentro de España hay una riqueza y una variedad lingüística increíble, creo que es bastante importante y creo que el siguiente paso, que ya en las últimas décadas creo que se está viendo un poco, pero muy lentamente, serían los medios de comunicación más institucionales, por así decirlo, que principalmente radio y televisión. Es decir, el día que pongamos las noticias en televisión española y la persona que está dirigiendo el telediario esté hablando de la misma manera que estamos hablando aquí ahora mismo, yo creo que será una victoria. O sea, será una victoria porque hasta ahora no se ha reconocido que nuestra forma de hablar tenga el prestigio suficiente para aparecer en la tele o aparecer en la radio, que no sea haciendo un papel en una serie o en una película como andaluz, ya dejando a un lado de a qué se dedica el andaluz, sino simplemente ser el andaluz, porque al final de la única manera que tú puedes salir en la televisión hablando andaluz es en calidad de andaluz, no en calidad de lo que vayas a hacer. Se te pone porque por cuota tenemos que meter un andaluz, si es que hay que meterlo, pero ya está. Incluso venía pensando yo, ahora aquí en el coche venía pensando, hay que ver que es verdad que hoy en día en la tele, o sea, incluso las series producidas por Netflix, por cualquier cadena, y las películas, pues cada vez más tenemos nuestro hueco, nuestro espacio, tenemos incluso películas que a lo mejor están, o sea, que la temática discurre en Sevilla o discurre en Málaga, pero me llamó mucho la atención hace poco que vi una película, que de hecho tú tienes un vídeo de la que te estoy llamando locamente, Me encanta. que me flipa, o sea, me encantó la película, está súper chula, los actores, increíble todo, pero hay un momento en el que no sé si era en el centro de salud o en la Guardia Civil, creo que eran los dos, pero no me voy a arriesgar a decir que sean los dos. Pero la trama transcurre entre personas del barrio, pero cuando van al médico y cuando van a la Guardia Civil, de repente el actor que han escogido tiene acento castellano. Y es como, estamos en Sevilla, porque el médico, porque yo voy al médico y a mí el médico me habla igual que estoy hablando yo. Yo tengo amigos médicos y hablan igual que yo. Porque en la película cuando van al médico o cuando van a la Guardia Civil, de repente el Guardia Civil es de Valladolid? ¿Qué puede ocurrir? Que haya algún... no le vamos a cerrar la puerta a los guardias civiles para que vengan a trabajar a Sevilla, pero normalmente no es así. Entonces, ¿por qué? Y eso está medido, o sea, yo no creo que sea casualidad. Entonces, claro, yo creo que este tipo de cosas es las que poco a poco... que ya digo, que creo que hay bastantes avances, pero que creo que son poco a poco aquellas cosas que deberían ir cambiando a más y que en ese sentido tenemos una gran responsabilidad. Sandra, decía Santi, ponía el foco en los medios de comunicación, colaboradora de un programa Isla 2, ¿cómo llega eso? Pues me mandaron un correo, me dijeron que si quería hacer casting y yo no podía siquiera ir a hacer casting. Entonces envié un vídeo y me cogieron a partir de ahí. Pero he de decir que yo no las tenía todas conmigo, la verdad. Yo pensaba que no me iban a coger. Sin embargo, he recibido como respuesta negativa por otras cadenas en las que sí creía que iba a entrar. Ajá. Y luego en Televisión Española me abrieron las puertas, en plan, En la que tú perfecta. pensabas que iban a ser más, o estar más predispuestas Sí. a un formato o a un programa en el que tú colaborases. Vamos, yo llegué allí y dije, yo pensaba que me iba a decir que no, porque yo obviamente, como además podía como medirlo más, porque al no presentarme a un casting presencial, quizás pensé, ¿no? Si estoy allí en un casting con personas que no conozco, quizás me corto un poco y no soy 100% yo, ¿sabes? Pero al haber tenido la oportunidad de poder presentar mi casting en formato vídeo, era 100% yo. Entonces yo dije, si me cogen porque me quieren tal y como yo soy. Lo hice todo a conciencia, me vestí como me he visto, hablé como hablo y todo tal cual. Y dije, yo se lo dije al director en toda su cara, vamos, le digo, yo creía que no me iba a ir a coger, la verdad. Y me dijo, ¿por qué? Digo, hombre, pues porque ni es la primera ni por desgracia será la última que esto ocurre por lo que ocurre, porque yo pensaba que no me iba a ir a coger pues por mi lengua, como bien ha dicho nuestro compañero Antonio. Antonio, que
Y me dijeron que no, obviamente. Y además, otra cosa que quiero añadir, al igual que me pasó de rayarme con si hubiese hecho el casting allí, a lo mejor me hubiese privado un poco. Cuando grabé los programas de exteriores, lo mismo, en plan, yo estoy acostumbrada a grabar con mi novio y con mi madre, entonces yo estoy en un espacio totalmente seguro y familiar en el que no me cuesta para nada mostrarme tal y como soy. ¿Qué pasa? Lo mismo, me encuentro allí con un cámara de sonido, no sé quién, no sé cuánto, y yo más tensa que... No voy a poner una comparación. Y nada, me rayaba diciendo, ¿estaré suavizándolo algo? No me rayaba por... ¿lo estaré forzando? No, al revés, estaré diciendo, me estaré suavizando inconscientemente. Y cuando salió el primer programa y lo vi, dije, ¡buah, qué bien! En plan, estoy contenta con el trabajo que he hecho de que me veo en la tele y me veo yo. Y la respuesta que recibí fue negativa. Entonces, pues claro, lo estaba haciendo muy bien porque recibí una respuesta negativa. Decía, creo que era Santi antes, ¿no?, que hablar de historia, grabarte en la calle, contar curiosidades, ceceando, seseando, aspirando H's o lo que sea. Pero bueno, fíjate, Antonio, lo que decía Sandra. Seguimos estando acomplejados, seguimos con esa losa continuamente, siendo nosotros mismos los primeros artífices de apocoparnos ante situaciones de ese tipo. Sí, y yo creo que hasta aquí hemos llegado. Porque tenemos que cambiar el discurso. El andalucismo y el andaluz en general no puede construir su discurso desde el agravio. No puede construirse de fuera para adentro, sino de dentro para afuera. Y nos hace falta soberanía cultural para saber el por qué hablamos como hablamos y por qué las palabras provienen de donde provienen. Por ejemplo, tú acabas de decir, el ceseo, aspiramos la H, lo acabas de decir, ¿no? Mira, mi madre no sabe si se escribe con H o no se escribe con H. Entonces, ¿cómo la va a aspirar? Estoy diciendo una obviedad. No, claro, tú estás construyendo el andaluz de nuevo del castellano, de nuevo del español. Que no es verdad. Hablaba Manu Sánchez del no ni nada, ¿no? A ver, alguien de Valladolid, cuando le pregunta algo, dice, no ni nada. ¿No lo dice? No, es una expresión puramente andaluza. Claro, pero si tú no te preguntas el porqué de lo que tú dices y lo haces desde tu soberanía, nunca lo vas a entender. Por ejemplo, hasta los lingüistas dicen que el andaluz aparece espontáneamente a partir del siglo XV. Oye, qué casualidad. A partir del siglo XV de repente todo cambia. Desde el momento de la conquista castellana, cuando con la versión oficial volvemos a ser un solar y somos repoblados por los cántabros y astures del norte. Oye, pues mira, si hemos sido repoblados por los cántabros y astures del norte, ¿por qué no hablo como un cántabro o como un astur? Es que los cántabros y astures que nos repoblaron, había una frontera en Despeñaperro y decían, habla. Uy, qué mal habla, tú pasa. Haz palma. Uy, qué mal, tú no. Canta. Uy, tú canta una cosa, pasa. No, eso no fue lo que pasó. Lo que pasó fue que la inmensa mayoría de la población se quedó, como ha pasado siempre. Este pueblo, nuestro pueblo, cuando llegan los fenicios, resulta que aquí había gente, ¿eh? Verá, voy a decir una cosa que a lo mejor no lo habéis pensado nunca. Los dólmenes de Mengá no los trajo un ovni. Los monumentos megalíticos más importantes del planeta se hicieron aquí. ¿Eran andaluces? Bueno, estaban aquí. Los andaluces de entonces. Claro, ese pueblo, cuando llegan los fenicios, traen un alfabeto. Fíjate, hay un signario en Espanca, en el sudeste, en Portugal, hay un signario de una piedra de un tío o una tía que se puso a copiar el alfabeto fenicio. Y debajo hay el mismo alfabeto fenicio con 5 o 6 letras más. ¿Tú sabes lo que le pasó al hombre o a la mujer? Que estaba transcribiendo y dijo, pero para lo que yo estoy diciendo no tengo sonido. Pues voy a poner este palo. Para este sonido no tengo. Voy a poner. Es decir, que ya utilizamos el alfabeto fenicio y lo tuvimos que ampliar porque había sonidos que se hablaban aquí que no estaban en el alfabeto fenicio. Los mismos tuvimos que aprender latín y lo hicimos a nuestra manera. Creedme, cuando se hacía teatro
en Córdoba, que era el segundo teatro del Imperio Romano, o en Cádiz, que era el tercer teatro del Imperio Romano, las obras se hacían en andaluz de entonces. Adriano y Trajano hablaban en el andaluz, en el latín de entonces. Luego aprendimos romance, y era el romance andalusí. Mira, del romance andalusí provienen palabras como gazpacho, como horchata, como picha, como chocho, como gilipollas. Son del romance. De hecho, se decía xoxo. Y xoxo en romance significa salao. Por eso a los altramuces también le decimos saladito. Pero eso es del romance. Y luego tuvimos que aprender árabe. Y lo hicimos también a nuestra manera. Y ahora tenemos que aprender castellano. ¿Y cómo lo hicimos? A nuestra manera. A nuestra manera. ¿Por qué? Porque tuvimos que transcribir los sonidos con el alifato, que era el alfabeto que teníamos. Nosotros sabíamos escribir en árabe. Y ahora llega y tienes que escribir la palabra casa. Mira, en árabe hay hasta 5 o 6 sonidos similares a los sonidos castellanos. Está la sin, la shin, la sa, la zo, la zaim, la ja. Bueno, pues el que cogió la sa, la s, la sin, cesea. El que cogió la za, cecea. El que cogió la zo, cecea. El que cogió la zaim, como en el andévalo o en Luzena, dice Luzena la vienda Araceli. ¿Eso qué es? ¿Porque nos repoblaron los del norte? No, porque no hemos renunciado nunca a los sonidos que nos habitan en la garganta. Pero claro, si yo tengo que explicar por qué yo hablo así y lo hago a partir del castellano, no lo consigo entender. ¿Entiendes? Mira, en árabe la mitad de las letras son solares y la otra mitad son lunares. Cuando las letras son lunares, el artículo respeta la siguiente consonante: Almodóvar, albaricoque. Pero cuando la letra es solar, el artículo se mimetiza con la consonante. Zaitún es aceituna, porque la aceituna es azaitún. ¿Lo ves? Luz es nur y dice an-nur, no dices al-nur. Bueno, pues es la misma razón por la que tú dices carne o por la que dices segio. ¿Lo ves? Porque estamos... ¿Eso que es una geminación a partir del castellano? No, es que proviene de la lengua que hablábamos. Y si tú empiezas a rascar, de repente entiendes como un universo que tienes delante que no ves. Voy a poner un último ejemplo que me estoy extendiendo, pero para que lo comprendamos, ¿no? Para que nos dotemos de soberanía cultural para dar explicación de lo que somos y de cómo hablamos, pero a partir de nuestra propia historia, a partir de nuestra propia memoria. Mirad. En priego hay un arcaísmo para decir que te das un golpe, que es lobino. Cuando te das un lobino es que te has dado un golpe. Bueno, en árabe, labán, tú tienes que pensar que en árabe son todas trilíteras, ¿no? Entonces, lobino es labán y labán en árabe es leche. Pues resulta que si tú miras en el diccionario de corriente y ves labán, dice leche, dar leche, golpear. Es que labán en árabe significa golpear. Pues ya sabéis por qué decimos me da una leche. Pues porque resulta que en árabe leche era también golpear. ¿Qué pasó? Que olvidaste el código fuente. Al quitarte el árabe, pues ya no sabes por qué lo estás diciendo. Si tú construyes el relato a partir del castellano, diría, me das una leche. Y ahora te inventas el disparate más grande, porque hay una leyenda que dice que hubo una mujer que iba con una cántara que se cayó. O sea, un disparate. Bueno, pues no paramos de repetir disparate para explicarnos a nosotros mismos. Yo estoy harto de verlo. Y cuando nosotros defendemos desde la soberanía cultural el origen de nuestras propias palabras con nuestra memoria, de repente te encuentras con una caterva de filólogos, flamencólogos e historiadores ortodoxos que te disparan de todas maneras diciendo que no hay documentación. Y lo que tú dices sí, ¿no? O sea, que flamenco viene de Holanda, eso sí está documentado. No, lo digo muy en serio. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? No solamente el orgullo de pueblo. O sea, no es importante solo sentirte andaluz. Es que tienes que tener conciencia de andaluz. Y yo creo que la construcción de nuestra identidad tiene que partir de nosotros mismos, a partir de nuestra propia memoria. Y esa es una invitación también fundamentalmente para vosotros. Pues precisamente al hilo de lo que dice Antonio... Y de esa necesidad
de conciencia también de nuestra lengua. ¿Qué mecanismos, Santi, tú crees que harían falta aún para seguir desmontando y desmitificando todo ese prejuicio para dar al andaluz el lugar que merece? Yo es que creo, y en relación a lo que estás diciendo, es que es cierto que para el pueblo esto es difícil de entender si no se lo explica, si no se le explica o si no se informa o lo busca, pero lo que sí es fácil de entender y ha sido fácil de entender por el pueblo durante los últimos siglos es que la persona andaluza que era instruida y era instruida a la forma castellana asimilaba esos rasgos. Entonces, para el pueblo entendía que si la persona que ha sido alfabetizada, para la persona que ha sido educada, para la persona que ha recibido una formación, se parece hablando a la gente de Castilla o a la gente que utilizan el estándar o lo más parecido al estándar, yo soy un cateto. Es decir, ¿yo con quién me puedo comparar? Con una persona de Madrid que no la veo porque yo vivo en mi pueblo, no, yo me puedo comparar con el que vive en mi pueblo, que gracias a que pertenece a una élite o pertenece a una minoría acomodada ha podido recibir educación, esa persona se ha educado a la castellana y yo, como soy pobre y hablo distinto a él, pues además mi forma de hablar es de cateto. Entonces como que ahí el bucle, o sea, el ciclo es como que se perpetúa, porque no solamente se perpetúa en relación, desde un punto de vista geográfico, por distancia geográfica de los del norte hablan bien y nosotros hablamos mal, ¿no? Es que también se hace desde a nivel de estratos sociales. Él es andaluz igual que yo, pero él habla bien y yo hablo mal. Entonces yo creo que esto es algo que hay que romperlo y creo que hay que romperlo desde las nuevas generaciones, porque es que eso es una cosa que yo he visto, o sea, yo trabajando como profe he visto muchísimas veces que yo intento no corregirlo, pero sí que se entienda que no deben hacerlo, que es que un niño automáticamente cuando aprende a leer en castellano, y tú tienes un niño que está hablando en la clase tal como estamos hablando ahora mismo y de repente toca leer en voz alta y empieza a leer como si estuviera pues nuevamente en Valladolid o estuviera en Madrid. Y es como, no hace falta. O sea, o por lo menos yo entiendo que no hace falta. Tú puedes transcribir lo que viene escrito ahí de la misma manera en la que tú hablas. Bueno. ¿Por qué? Porque eso significaría que estarías hablando mal solamente. O sea, no solamente te tengo que corregir, en teoría, cómo lees, porque estás leyendo bien o mal, sino cómo hablas. Es que no tiene sentido, ¿no? Claro, pero ¿me permite un segundito? Sí. Perdona que te Sí, por interrumpa. supuesto. Es que acabas de darle la clave. Mira, un niño ya sabe hablar, porque tiene su lengua natural. Y ahora le va a enseñar la lengua cultivada, que es el español. Y le dice, mira, este sonido, esta letra que es la C, es la C. Dice, no sé ahora mismo, lee esta palabra. Y dice el niño, alcance. Y dice, no, pero léelo como tú hablas. Pero si me acaba de decir que la C es una C. No tiene sentido. Mira, todos los andaluces somos bilingües. Hablamos perfectamente andaluz porque es nuestra lengua natural y cuando aprendemos el español podemos también tener la lengua española. Y luego resulta que damos un nuevo salto mortal porque cuando ya tenemos conciencia dice, y además puedo leer en andaluz el español. Eso ya es brutal, eso ya es el triple salto. Pero claro, cuando eres niño no, porque tú le estás enseñando eso. Si tú le dices que la Z es Z y dices que escriba zapato, el niño va a decir zapato. Claro, cuando ya sea más mayor, dirá, el zapato que tú me estás diciendo que escribo es el zapato que me ha puesto mi madre. Entonces voy a decir zapato. Pero es que eso es un proceso. Por eso es muy importante que sepamos, y perdona que te haya interrumpido, pero creo que es importante que de este congreso salga ya algo claro. O sea, como una regla del juego, ¿no? Como decíamos antes. El andaluz es una lengua natural, es nuestra lengua materna. Y el español es una lengua escrita. Y es otra lengua, es la lengua reglada. Entonces nosotros no hablamos en andaluz el español, no. Nosotros hablamos andaluz. Y afortunadamente hay unos filólogos que además han propuesto una forma de transcribir el andaluz. ¿Por qué? Porque el español no tiene los símbolos que yo necesito. Si es que no lo tiene. Es que ahí pone carne. Pero cuando voy a la tienda digo 1 kilo carne. Pero ahí pone carne, ¿eh? Luego carne es español y carne es andaluz. El día que pongamos carne en andaluz, entonces el niño lo entenderá. ¿Tú te imaginas a un niño que cuando tenga, 3 años, le diga,
¿cómo se dice carne? Y dice el niño, carne. Digo, pues escríbelo. Y dice el niño, carne. Y dice, pues está bien escrito. Ojalá, Llegará ese día, Sandra. ojalá. Perdona que te haya interrumpido. Decía yo, digo, que llegará ese día, Sandra. Pues yo espero que sí, la verdad. Y al hilo de lo que estamos hablando, hace poco también hice un vídeo sobre la EPA, poniendo de ejemplo que el Minecraft se puede jugar en andaluz. Y mucha gente se echó las manos a la cabeza y entonces estuve hablando con Pintarrajeo, que hoy lo veréis aquí. Excusamos por un problema de salón. Ah, bueno. Bueno, pero al hilo de... Y nada, pues él también me hizo reflexionar sobre que no tiene sentido que me digan que es que la EPA me reitero, la EPA no tiene sentido porque no representa las diferentes variedades lingüísticas que existen en la lengua andaluza, cuando sí que existen diferentes maneras de poder representar cada sonido, pero bueno, allá ese argumento que no tiene ni pie ni cabeza, cuando el castellano no representa ni a un valenciano, ni a un catalán, ni a una andaluza, ni a un extremeño. Entonces, si a mí me está diciendo que la EPA no me puede representar a todos nosotros, porque el castellano sí me tengo que conformar con eso, ¿sabes? Entonces, es que tiene todo el sentido del mundo su reflexión, la verdad. Hablábamos antes del poder de las redes, Antonio, de la globalización, ¿no? De lo que supone el lanzar mensajes a redes. Eso también conlleva o tiene una contrapartida, que puede ser la homogeneización también de la lengua, ¿no? En detrimento de las particularidades a las que estamos haciendo alusión aquí. Sí, mira, cuando yo era pequeño, había un juego que consistía en bajarnos los calzones a los niños y nos restregaban barro o hierba por los genitales. Ese juego era hacer un salmorejo. Vamos a hacer un salmorejo a este. En algunos lugares de Andalucía se llama vamos a hacer un agarejo, un agahecho, un agareno. En realidad ese juego provenía de ver si era judío o musulmán, si estaba circuncidado. Eso se ha perdido. Pero yo lo viví. Como ese ejemplo puedo poner un montón. Quiero decir que durante 500 años se han mantenido en la memoria colectiva de Andalucía muchísimas huellas de nuestro pasado converso. Y sin embargo están desapareciendo a una velocidad de vértigo. Pues lo mismo está pasando con la diversidad lingüística andaluza. El ceceo, el jejeo, el ceceo, todas esas variedades que a mí personalmente, el caso que llevo una camiseta hoy de ceceo, pero en realidad no es un término tampoco acertado, porque volvemos a hacerlo a partir del castellano, fíjate, vuelve a ser otra vez lo mismo, ¿no? Pero tomándolo como para que nos entendamos, ¿no? Oye, es que está desapareciendo porque la homogeneización de la que tú hablabas ya no solamente del castellano, sino también del propio andaluz, porque se prestigia el seseo. O sea, yo soy de la Vega del Guadalquivir y claro, se prestigia el seseo. El seseo es como hablar bien andaluz, como si fuera un andaluz neutro. O sea, aceptamos esto del castellano neutro. Mira, perdona, no. El español es la lengua que se lee y que se escribe. Y luego hay castellanos, que son las lenguas naturales, ¿no? Bueno, un andaluz tiene que sentirse orgulloso, sea ceceante, jejeante, seseante, porque es el andaluz. Y luego una cosa que me gustaría también dejar claro, aprovechando que estamos aquí en el Congreso, vale ya, de caer nosotros en la trampa de las provincias. Como dice, es que un cordobés no habla igual que un granaíno. Perdona, ¿un cordobés de dónde y un granaíno de dónde? Mira, las provincias se inventaron a mediados del siglo XIX por un, precisamente granaíno, Javier de Burgos, para mimetizarnos con los franceses. Las provincias tienen el tamaño de lo que tarda un caballo en recorrer 24 horas desde la capital. Es decir, no es una unidad cultural. El caballo se quedó en Palma del Río y por eso Palma del Río de Córdoba y Peñaflor es de Sevilla. El caballo se quedó en Écija y por eso Écija es de Sevilla y no la Cañada del Rabadán. Es una tontería. La realidad natural son las comarcas. Las comarcas. Y las comarcas tienen una diversidad cultural impresionante que tenemos que proteger también los andaluces. Porque el riesgo de la homogeneización
también nos está afectando a nosotros mismos, ¿eh? Y es muy importante. Por eso cuando Sandra salía en la tele con su ceceo tan chulo de Jerez, pues yo decía, ole tú, porque ya no solamente que está hablando andaluz, porque ya te digo que el andaluz es único en su diversidad y diverso en su unidad, bendito sea. Pero, a ver si estáis de acuerdo o no. Resulta que los propios andaluces nos creemos la milonga de que no podemos tener una lengua porque hablamos de forma diversa, pero cuando te sales fuera todo el mundo te reconoce como andaluz. Bueno, será que hablamos andaluz, ¿no? ¿O no? Mira, yo cuando me voy por ahí y coincido con gente de España que no es andaluza, os lo juro, yo no sé si es vasco, de Valladolid, de Zaragoza, de Soria, de Teruel, no lo sé, ¿eh? Pero ellos saben que yo soy andaluz. Y no me preguntan si ceseo, si ceceo, si jejeo. ¿Entendéis? No. Sin embargo, sí que tenemos que estar alerta porque ese fenómeno que ha hecho que ya no juguemos al salmorejo, que se pierdan huellas de la memoria a una velocidad de vértigo, también está matando al propio andaluz. Y la humanidad tiene dos grandes riesgos, la piel y el alma del planeta. Tenemos que defender la piel del planeta, porque es donde vivimos, ¿no? Pero también tenemos que defender el alma, que es la diversidad cultural. Y tan grave es que desaparezca una especie animal como que desaparezca una forma milenaria de decir madre. Y tan peligroso es que desaparezca es que desaparezca la forma de decir madre de una tribu del Amazonas, como que desaparezca una palabra que se decía en frigiliana. Lo digo en serio. Y no nos estamos dando cuenta. Por eso estos congresos son tan importantes. Porque son para tomar conciencia, repito, para tomar conciencia política, no lo olvidéis, política, de que si queremos construir un pueblo, el primer peldaño es saber y sentirte orgulloso de que tenemos una lengua propia. Cuando nos digan que no nos entienden y que nos tienen que subtitular, lo primero que tenéis que decir es, pues claro, no nos entiendes porque hablamos una lengua distinta. Así que, pues gracias por subtitularnos, porque nos estáis dando la razón. Santi, ¿has sentido alguna vez miedo o reparo o has pensado antes de subir un vídeo? Decíamos esto de lo que conlleva, ¿no? También el poder de las redes que finalmente aplanan quizás un poco todo, ¿no? También el habla. ¿Has reparado? Sí. Vamos, y de hecho creo que al final, sobre todo nosotros que somos deseantes, o sea, es algo que lo tienes muy interiorizado, porque creo que dentro de todos los rasgos, digamos, que tiene la fonética andaluza, creo que el que está más denostado y el que tiene peor imagen y, como dice Manu Sánchez, suena pobre, es el ceceo. Es decir, yo creo que es algo que tú desde que eres pequeño lo tienes interiorizado, que eso no va bien. Entonces, cuando tú te pones delante de una cámara o yo cuando daba clases, o sea, al final es lo primero que cae. O sea, cuando tú tratas de ser comprendido porque entiendes que tienes que matizar para que se te entienda, el primer rasgo que nos cae a nosotros es el ceceo. Entonces, yo he tenido mucho conflicto conmigo mismo porque es que yo es verdad que cuando me pongo una cámara por delante, automáticamente lo elimino. Y me he fustigado mucho a mí mismo también, pero al final creo que pasa también por entenderlo. O sea, creo que lo entiendo, creo que no tengo que culpabilizarme en ese sentido, porque creo que en el contexto en el que estamos es perfectamente normal, pero creo que es una cosa que no me hace sentir orgulloso en ese sentido. Y de hecho ahora, mientras vamos hablando, a medida que me siento más cómodo, aparece cuando no desaparece. Entonces eso es algo que me pasa a mí y que nos pasa a la gran mayoría, por eso me parece digno de admiración lo que hace esta mujer, que es como, me da igual cuanto más de no te mejor. Claro, creo que creo que es algo que lo tenemos la mayor parte de la población ceceante, pero que bueno, que al final creo que está en tomar conciencia de ello y en pues, coger todas las parcelas posibles en las que te puedas expresar de
de tu forma más natural, de la manera en la que te ha enseñado a hablar tu madre y que no vayas quitándole trocitos. O sea, que puedas ir tal como eres. Y en relación a lo que decías antes de que el andaluz estándar, digamos, que te encuentra con más prestigio el que se sea, pensaba, yo digo, me gustaría a mí saber, si no existiera ese gran volumen de población mundial de Latinoamérica que se sea, si no estaría igual de mal visto el ceseo que el ceseo en España. Es decir, si solamente habláramos español en España y no tuviéramos esas variantes prestigiosas en México, si el ceseo no estaría también igual de mal visto. Entonces, pues bueno, yo creo que esto es una reflexión que tenemos que hacer todos y creo que es muy importante, como decías tú, hablar esto en estos espacios y sobre todo, y que también lo comparto, algo que se ha hablado antes, creo que no deberíamos tanto, que creo que incluso a mí me cansa, el tener un discurso victimista de hay que ver lo que me han dicho, hay que ver lo que dicen los catalanes de nosotros, hay que ver lo que dicen no. O sea, creo que aquí esto pasa por empoderarnos a nosotros mismos. Correcto. Y que el cambio venga desde dentro hacia afuera. O sea, no tenemos que rogarle dignidad a la gente, la dignidad la tenemos de por sí, tenemos que expresarla. Entonces, cualquier discurso que se haga en torno al prestigio que debería tener nuestra lengua tiene que salir de nosotros, para nosotros, y de ahí el que le venga bien, bien, y el que no, pues aguante. Bueno, pues se reitera esa toma de conciencia, ¿no?, desde el interior, para que luego el discurso no lo tomen otros en nuestro nombre y que seamos nosotros los que vertebremos, ¿no?, de todo lo que tenga que ver con el andaluz en todas sus formas. Entendiendo este habla como este patrimonio inmaterial, Antonio, y Sandra también te la pregunto a ti y luego a Santi, ¿qué papel deben jugar las instituciones para que esto realmente empiece a tomar conciencia también desde un punto de vista institucional? Porque creo que quizá también desde esa forma pues irá capilarizando, como tú también decías, en muchas instituciones, en coles, en fin, en un montón de sitios a los que llegar de forma mucho más global y directa. ¿Quieres empiezo? Hombre, tienen que tomar un papel principalmente primordial, porque aunque lo que yo mame esté en casa, esté, como ha dicho Antonio, de mi abuela, de mi puertas para madre, adentro. ahí está, porque es como lo que has dicho antes de no se habla igual en Córdoba que en Lucena, vamos a decir, ¿no?, como ejemplo, pero es que ni dentro de una misma ciudad se habla igual, porque es que yo siempre pongo el ejemplo de que yo escucho a mi madre, a mi padre y a mi hermano y no nos parecemos. Yo escucho a mi abuela y entonces cuando yo digo, vale, yo hablo igual que mi abuela, entonces aunque lo que yo esté mamando esté en casa y no tiene que ser en mi propia casa, las instituciones son las que supuestamente desde chiquitita a ti te están diciendo, ve al colegio, que en el colegio te tienen que enseñar. Vale, en casa te enseñan, pero en el colegio te enseñan. No sé dónde te enseñan. Vas a ver una obra de teatro y al final tú también adquieres un conocimiento. Vas al cine y adquieres otro aprendizaje. Entonces, se nos tiene que ver representado en todas las instituciones. Ya sea lo que estamos diciendo, ya sea un teatro, ya sea el colegio, ya sea un canal de televisión. Santi. Totalmente, yo creo que esto ya es importante. Yo hubiera dado oro por estar ahí sentada hace unos años y no adquirirlo de manera como autodidacta, ¿sabes? Esto al final es un espacio público que ha tenido una iniciativa que viene políticamente y hace que acerque este tipo de debates a la gente. Entonces yo creo que esto es importante, creo que es importante los medios de comunicación que sean públicos, que estén controlados también desde las instituciones. Me gustaría poner Canal Sur y que todo el mundo hablara como le diera la gana. Yo no te voy a decir... Evidentemente no puedes forzar a una persona que hable de una manera, porque al final muchas veces nosotros mismos, y es lo que estamos hablando todo el tiempo, nosotros mismos nos autocensuramos. Y hay periodistas que a lo mejor nadie le ha dicho nunca jamás que tenga que hablar de una manera y ellos mismos han sido los que han aprendido a autorregularse, porque al fin y al cabo, pues eso, el contexto queremos integrarnos en él y porque creemos que, o sea, como forma de supervivencia al fin y al cabo. Entonces hay mucha gente que no hace falta que le diga a nadie habla de esta manera, pero me gustaría pues eso, me gustaría que podamos escuchar en la televisión pública andaluza pues hablar a la gente como le diera la gana
la publicidad también, no solamente cuando se te va a vender algo relacionado con, sino que pongas la radio en tu pueblo y la publicidad que hace que en tu pueblo se escuche cómo habla la gente de tu pueblo, que no que de repente te ve la charcutería Manolo que tiene un anuncio que está doblado, que no sé dónde ha mandado para que le hagan el anuncio. Pues este tipo de cosas yo creo que al final lo que empodera a la gente y lo que hace ver a la gente que se puede ser en todos los espacios. Y aquí las instituciones pues creo que tienen un papel fundamental, los colegios, los medios de comunicación, todo. Antonio. Yo te voy a pedir un favor. Dime. Voy a extenderme un poquito. Venga, a ver. A ver, porque queremos que participe el público. Estamos ya en la hora pre a la comida, pero quiero que haya preguntas y que podamos interactuar con todos vosotros. Quiero decir que... Al pie, Antonio. Que voy a responder y parece que no estoy respondiendo, pero voy a llegar al final. Vale. Ya verás cómo sí. Mira, hablaba antes Manu Sánchez del 4 de diciembre y del 28 de febrero. El 4 de diciembre de 1977. En el 77 no había Constitución. Quedaba un año para que hubiera Constitución. Pero el pueblo andaluz intuyó que en el proceso constituyente iba a haber unos pueblos que tendrían una serie de privilegios y otros no. Entonces el pueblo andaluz sale a la calle el 4 de diciembre. No para decir que todos fuésemos iguales, sino para decir que queríamos ser como los que más. Es que se ha olvidado, ¿eh? Pero lo que estoy diciendo es muy importante. El 4 de diciembre nosotros no salimos a la calle contra nadie. Salimos para decir que éramos iguales que los de arriba. Literalmente, incluso la publicidad institucional andaluza de la época decía eso. Y por eso el pueblo catalán y el pueblo andaluz iba de la mano. Porque tan estúpido y tan falaz es el catalanismo antiandaluz como el andalucismo anticatalán. Gracias a eso, gracias a la movilización ciudadana, gracias a que generamos un problema de Estado, se modifica la Constitución que se tenía prevista y se incluye un artículo, el 151, en el que se establecen unas condiciones leoninas para que quien quiera ser como los que va, lo intente. Y Andalucía es la única comunidad, el único pueblo que siguió ese camino y lo consiguió. Lo consiguió el 28 de febrero. Y ya en el 28 de febrero ya se dice, nosotros nos vamos a dotar de una norma de autogobierno que va a votar el propio pueblo. Eso fue lo que conseguimos. Lo digo porque se nos olvida que Madrid celebra sus elecciones con las municipales. Valencia celebra sus elecciones con las municipales. Aragón celebra sus elecciones con las municipales. Pero Andalucía las celebra cuando las queremos celebrar. Igual que catalanes, vascos y gallegos. Porque solo cuatro tienen el máximo rango competencial en España. Y una de ellas somos nosotros. Al año siguiente del 28 de febrero votamos nuestro estatuto. Eso no se aprobó directamente en Madrid, en las Cortes. No, se aprobó en referéndum. Y luego en el 2007 volvimos a tener otro referéndum para reformar el estatuto, que volvimos a votar nosotros, aquí. Bueno, pues, y ahora te respondo. Porque este pueblo se ha dotado de normas de autogobierno que tienen rango constitucional si fuéramos un Estado federal. En esa Constitución andaluza se pone que las instituciones están obligadas a fomentar y a defender la modalidad lingüística llamada andaluz. Luego son las instituciones las que están incumpliendo la voluntad de los andaluces manifestada en referéndum. Es un incumplimiento muy grave. El gran problema que tenemos los andaluces es que tenemos un estatuto que no se cumple, que no se desarrolla. Y uno de los aspectos más infrautilizados es precisamente el que tiene que ver con la dignidad de nuestra lengua. Y son las instituciones en general las que lo incumplen. Y yo quiero recordar que están incumpliendo la voluntad del pueblo andaluz.
Bueno, pues turno ahora. Creo que ha quedado bastante claro en qué andan trabajando cada uno de ellos en sus parcelas creativas, culturales, divulgativas en torno al andaluz. Y ahora me gustaría que tuviera la oportunidad aquí el respetable de compartir con ellos, que los tienen aquí, bueno, pues algunas de las reflexiones, alguna pregunta o alguna duda en torno al trabajo, a lo que hace o al mensaje que ha contado Santi, a lo que ha contado Sandra o a lo que ha contado Antonio. Levantáis la mano y están los compañeros por ahí con el micro. ¿Ahí hay alguien? ¿Allí hay alguien también con la mano levantada? Y aquí abajo también. Bueno, muchas gracias por la charla. Yo quería preguntarle a Antonio dos preguntas muy rápidas. La primera es, ¿cómo crees o qué evolución crees que ha tenido el andaluz dentro de toda Hispanoamérica? O sea, toda la lengua que desde Andalucía y Extremadura se llevó a Hispanoamérica, ¿cómo crees que ha afectado? ¿Qué crees que deberíamos de hacer con respecto a eso? Y la segunda es un poco más fácil y más difícil a la vez. ¿Tú plantearías que en el Congreso de los Diputados, te doy dos opciones, plantéame la tercera si quieres, ¿tú quitarías las lenguas cooficiales para que se traduzca o añadirías el andaluz? A ver, ¿Has escuchado, Antonio? Lo he escuchado regular. La primera es como... La evolución del andaluz, creo recordar de la primera. La evolución del andaluz con relación a América, ¿verdad que sí? Esa es la primera pregunta, ¿no? Y la segunda es si yo eliminaría las lenguas cooficiales del Congreso, ¿no? Pues voy a responder primero a la segunda, que es más fácil. Incuestionablemente no. Incuestionablemente no. El Estado español es diverso o no será. Los que intentan hacernos creer que el Estado español es uniforme son estos que piensan que para poder pertenecer a este Estado tienes que hablar una sola lengua, tener un solo color de piel, una sola identidad sexual. No. Y un ejemplo es precisamente el Congreso de los Diputados. Si el Congreso es la representación del pueblo que integra el Estado, me parece fenomenal que se utilicen todas las lenguas cooficiales. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Tú eliminarías las lenguas cooficiales en Bélgica? ¿A qué no? Bueno, ¿y por qué aquí sí? O sea, una pregunta obvia. Donde hay diversidad lingüística en otros lugares de Europa, ¿alguien se lo plantea? No, siempre se plantea aquí, porque en el fondo ese síndrome del colonizado lo tenemos muy adentro. Y la segunda es una pregunta fantástica, de verdad. No te puedes imaginar qué preguntón para responderte en una conferencia de 1 hora. Porque es una maravilla, porque has hecho la gran pregunta. La gran pregunta es... De la misma manera que es metafísicamente imposible que los cántabros y astures repoblaran el sur peninsular, conquistaran media Europa, conquistaran Canarias y conquistaran América, como si las mujeres de Álava y las mujeres de Ávila fuesen las que más parieran en el planeta, por la misma razón es que fueron los andaluces los que llegaron a América. Porque no podéis olvidar nunca que el Guadalquivir nace en Andalucía, pero desemboca en el Caribe. Y por eso, en América se habla andaluz desde Tierra de Fuego hasta Alaska. Y por eso la ciudad más repetida de América es Córdoba. Si lo hubieran conquistado cántabros y astures, ¿por qué no es Avilés? Estoy diciendo obviedades. Claro, resulta que Carlos I, Felipe II, se hinchó de dictar edictos diciendo, por favor, que no embarquen tantos moriscos y tantos gitanos. Lo dice. Vamos a ver. Se implanta la Inquisición en América. ¿Para perseguir a quién? ¿A quién? ¿A musulmanes, judíos? Bueno, pero no se supone que lo habían... Es que se fueron allí. Se fueron allí. Y ahora se entenderá por qué un plato paisa, por ejemplo, en Medellín, es exactamente igual que un plato alpujarreño. Entenderéis por qué existen tapadas limeñas igual que cobijadas de vejer. Entenderéis por qué los gauchos son moriscos y los vaquianos son errantes que no comen cerdo.
Entenderéis tantas claves en las musicalidades y en las palabras. Mira, pongo nada más que un ejemplo y termino. Sí, porque aquí hay otra pregunta. Algunos de vosotros y vosotras me habéis escuchado cuando explico el origen de la palabra matarile, ¿no? El que es mautarrilla, muerto en el viaje, y como la canción infantil, ¿dónde están las llaves? En el fondo del mar, muerto en el viaje, habla del tránsito de quienes llevaban las llaves de su casa y acabaron muriendo en el mar. Bien, esa canción se canta, por ejemplo, en el Golfo de Veracruz, y lo cantan los jarochos, y lo cantan en un son que es el son del balajú, que es un barquito. Entonces, cuando embarcaban, igual no volvían, decían ariles y más ariles. Pero es que también se canta en Cuba. El señor Don Gato, que habla del Sidi Bencati, es decir, alguien que se va a casar con una morisca y lo que necesita es una carta de limpieza de sangre, también se canta en Colombia, y se canta en Perú, y se canta en Bolivia. Es decir, la huella del andaluz está por toda América. Lo que pasa es que ni nosotros lo sabemos, ni ellos tampoco. Y eso forma parte de esa amputación de nuestra historia, de nuestra memoria. Para sentirnos orgullosos de lo que somos, tenemos que empezar por reconstruir el mosaico. Por eso tu pregunta es interesante, por eso te pido disculpas, porque me encantaría poderla desarrollar. Así que invito al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira para que me llame y lo pueda explicar como merece. Ahí la lleva, Christopher. Por aquí abajo, compañeros. Por aquí pedían micro, aquí abajo, aquí en las primeras filas, si podéis acercarlo, y con esto vamos a ir concluyendo porque sé que también hace ya hambre, son las 2 menos cuarto. Le voy a pedir también a los compañeros que ahora cuando vayamos a clausurar esta mesa podamos ver cómo lleva Baobar ese mural, que está ahí el hombre, que nos acordamos de él, que está ahí al sol ligero, pintando, por aquí abajo. Sí, sí. Sí. Pues bueno, pues yo le voy a hacer una preguntita a Sandra y a Santi, ¿no? En Internet, en el mundo de los creadores de contenido, se dice que es el español, después del inglés, la lengua en la que más contenido se produce en Internet. Esto os da un público objetivo de unos 500-600 millones de hispanohablantes en no sé cuántos continentes, bla, 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 ¿no? Toda la extensión que tiene. Ahora bien, yo a ustedes que os sigo y que os admiro por tener a la lengua andaluza puesta ahí presente, por delante, para el contenido que queráis contar. No necesariamente hablar de la lengua andaluza, sino que está de fondo. Eso es lo interesante, ¿no? Lo que os quería preguntar es, ¿cómo es vuestra relación con esto de tener un público potencial de 500-600 millones y haber elegido decir, yo, mi lengua local y materna? Vale, yo que me he enterado regular, perdón. Pero... La pregunta es si, de alguna forma, para el público potencial que tenéis en todo lo que es la hispanoesfera, en Internet, toda la gente que podría consumir vuestro contenido que es hispanoparlante. Jolín, es que no me entero. Toda la gente que puede consumir tu contenido que es hispanohablante, sí. Han elegido el andaluz, ¿no? Y exacto, están renunciando quizás, ¿no? Exacto. ¿Veis alguna limitación en vuestro potencial de difusión de vuestro contenido por estar utilizando la lengua andaluza en vez de un español estándar? Que se os limita el andaluz por haber elegido Vale, empieza tú, la difusión de vuestro mensaje. Yo creo que tenor de las cifras, creo que no. Yo creo, o sea, para mí, o sea, en primer lugar, creo que es una oportunidad enorme. O sea, a mí me encanta, yo aparte es que soy el tonto de las estadísticas, pero en todos los sentidos de la vida, ¿no? Entonces, las redes sociales te dan la oportunidad también de ver las estadísticas sobre tu contenido, los vídeos y la cuenta en general. Y la verdad es que a mí me hace especial ilusión cuando veo que los vídeos se ven fuera de España, porque también al fin y al cabo tú cuentas tu realidad desde una óptica yo qué sé, al final tenemos... las referencias que tenemos culturales pues están hechas en base a los medios de comunicación de nuestro país, entonces que muchas veces digo, se entenderá bien a las referencias que hago a lo mejor, porque muchas veces pongo ejemplos de series o de... Entonces, claro, me gusta porque creo que trasciende y tu pregunta concreta, o sea, yo es que, por ejemplo, jamás me he planteado no elegir hablar como hablo. Entonces, o sea, para empezar, yo el tema de subir vídeos es algo que me divierte. O sea, que no hay una intencionalidad, no la vio, de llegar al máximo público. O sea, es una cosa que en el momento en el que empecé a hacerlo, me atrajo la idea por la razón que expliqué al principio, y aparte es que me lo paso bien, me parece muy divertido. Entonces, si llega a más gente, bien, y si no, pues bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pero el hecho de que llegue a gente que creo que, como estaba diciendo, como dije al principio,
creo que está familiarizada ya también, porque o sea, somos un porcentaje muy alto de los españoles que somos andaluces. Y cuando se crea contenido en España, gran parte de ese porcentaje somos andaluces. Entonces, yo creo que también que gente de Argentina, de México, de Colombia, de donde sea, te escuche hablar y automáticamente identifique que eres andaluz y que lo entienda y que no se pregunte por qué está hablando de esta manera tan extraña. O hay veces que me dicen que soy chileno. No sé por qué, pero... Soy los chilenos de España. Chileno. Pero por lo demás creo que la aceptación es bastante buena. O sea que... Bien, guay. Sandra, ¿tú? Y yo me reitero, por fin me he enterado de lo que había que responder, que me reitero en lo que ha dicho Santi, porque yo también empecé haciendo contenido por diversión y cuando me cogió la primera oleada de, vamos a llamarlo hate, de odio, por parte de la lacra de Twitter, en el primer programa del condensador de flujo, había gente tan aburrida que tiró para abajo en mis vídeos. Llegó a un vídeo de 2021 en el que yo no me dedicaba a divulgar, en el que yo estaba enseñando ropa que me habían regalado mis amigas y empezaron a decir, aquí habla bien. Entonces ahí, es que viste tú, es que ahí me di cuenta que yo como que no me puse una barrera queriendo de decir no voy a hablar tal como hablo, sino que simplemente fue una cuestión de comodidad, tipo, al fin y al cabo hablarle a una cámara es una cosa que es muy extraña en un principio, entonces Y como muy que valiente está también, ponerte ahí, cohibido, ahí está. Entonces estás cohibido, tal, y yo conforme me fui sintiendo más cómoda, fui siendo más yo, y me empezaron a venir de sorpresa esos comentarios de en Jerez no hablamos así, lo cual no entiendo, como que estoy farseando el acento, tal. Y también me hace muchísima ilusión ver que haya muchísima gente de todos lados del mundo, y ahora os voy a poner un ejemplo que os vais a quedar con las patas colgando, que me pasó ayer, que le gusta mi contenido, porque al fin y al cabo yo me lo tomo como que es un perfil personal, es mi nombre y es mi cara, simplemente como satisfaciendo mi duda, mis inquietudes, que al final también le interesa a mucha gente y en ningún momento me esperaba eso. Y es muy guay como que no haya una barrera lingüística, porque es que no la debe haber. Y ahora os pongo el ejemplo, que es que ayer estaba en Ronda y se me acercó un muchacho de Corea del Sur con una camiseta del Betis a pedir una foto, a ver si está la cámara enfocando, ¿me podéis acercar mi móvil? Ampliar el plano, compañeros. Mira, por favor. Ah, No te dice ve. Ay, Sí, ahí mira, está. ay. ahí estamos él y yo. Entonces él hablaba andaluz, porque es que el muchacho hablaba andaluz, y él llevaba 5 meses aquí y veía mis vídeos y se dedicaba a hacer guías. Yo flipé en colores, me parece curiosísimo y es una razón más de que la paranoia y las tonterías que nos sueltan de que no se nos entiende es problema de ellos. totalmente. Bueno, pues un aplauso para ellos. Porque sin duda han puesto de manifiesto que el habla andaluz es un patrimonio y una defensa y un tesoro que hay que conservar desde todas las aristas y planos y posibilidades y, por supuesto, desde el plano también institucional. Antonio, Santi, Sandra, gracias por estar en este primer evento de Contraseña y le pido a los compañeros que entren porque venirse conmigo, vosotros evidentemente también os vais a llevar vuestra losa para ponerla allí bien visible y vuestra lata de tortas de Alcalá. Ah, qué bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. De abuela esto, ¿eh? Total. Bueno, pues Pasar las gracias, agujas. compañeros, gracias por asistir. Muchas Antes gracias. de que os vayáis, 2 cuestiones clave. Nos vamos a comer, ya saben que hay barra fuera en el lateral y también en el ambiguo aquí en el hall del auditorio. Decía yo que posiblemente ibais a encontrar a Juanma, que sigue el hombre ahí con el spray dándole caña, estampar la camiseta, que nadie se vaya con su camiseta sin estampar y recordar que nos vemos a las 4:15 y ahora se vayan a comer, a beber, a departir y a conversar, que también eso es muy andaluz. Ole. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos, compañeros. Muchas Gracias. gracias. Enhorabuena, ¿eh?